Don Anselmo y el sendero maldito, parte 1. El borracho del camino. Dicen en los pueblos viejos que hay caminos donde ni los perros aúllan. Senderos que al caer la noche se llenan de susurros, de gritos apagados y de almas que nunca encontraron descanso. Aquella noche, el viento arrastraba polvo y cenizas en la vereda conocida como el Sendero Maldito, un lugar donde, según los ancianos, la ciguanaba y los aparecidos se mezclaban, buscando a los vivos para arrastrarlos con ellos. Juanito, un hombre de 35 años, conocido en el pueblo por su vicio y valentía absurda, caminaba tambaleante, con una botella en la mano. La luna apenas iluminaba su rostro sudoroso y sus ojos rojos de alcohol. «¿Qué pues? ¿Dónde están los fantasmas?», gritaba entre carcajadas. «Que salgan, a mí no me asustan». Pero sus risas pronto fueron tragadas por un silencio pesado. De entre la bruma, el croar de los sapos y un murmullo en lengua desconocida lo hizo detenerse. Mientras Juanito se internaba más en el sendero, don Anselmo lo seguía a lo lejos, viejo sabio del pueblo, conocedor de maldiciones y pactos antiguos. Sabía que ese camino se cobraba a los imprudentes. Con su sombrero viejo, machete al cinto y rosario en el cuello, Anselmo apretaba los dientes. Había visto ya demasiadas almas perderse en ese mismo lugar. De pronto, un susurro helado recorrió el aire. «Juanito, ven». La botella se le cayó de las manos. Los árboles se torcieron como si tuvieran vida propia. Las sombras formaban figuras humanas que reían y lloraban a la vez. Y al fondo, dos ojos brillantes, rojos como brasas, lo observaban. Don Anselmo gritó: «No mires para allá, Juanito, no respondas». Pero era tarde. Una silueta femenina alta y encorvada se levantó frente a él, cabello largo y enmarañado, sonrisa imposible, y un chillido que hizo que los cuervos cayeran muertos de los árboles. Juanito no volvió a reír esa noche. Parte 2. El grito en la niebla. La botella cayó al suelo, y el sonido del vidrio rompiéndose se perdió en el silencio más denso del sendero. Juanito, con la respiración entrecortada, murmuró entre dientes: ¿Quién anda ahí? Entonces lo vio. Dos ojos rojos ardían en la oscuridad, observándolo desde lo profundo del bosque. Su risa nerviosa se apagó, reemplazada por un temblor en sus piernas. Detrás de él, don Anselmo seguía en la bruma, rosario en el cuello, machete en la mano, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Sabía que la voz que lo llamó no era humana. Un viento helado barrió el sendero y los cuervos comenzaron a caer del cielo, golpeando la tierra húmeda, sus alas negras batiendo en agonía. El murmullo volvió, más claro, más cerca: «Juanito, ven conmigo». De entre la niebla se reveló la figura, la ciguanaba, alta, encorvada, cabello largo y sucio, vestido blanco en harapos, y ese rostro de caballo demoníaco con dientes afilados y sonrisa imposible. Juanito gritó desesperado: «No te tengo miedo». Pero su voz se quebró cuando la criatura soltó un chillido agudo que hizo que los árboles se doblaran. Don Anselmo apretó el rosario, levantó su machete y murmuró: «Hoy no te lo vas a llevar hoy», y dio el primer paso hacia la bestia. Parte 3. El grito que rompió el bosque. El machete brilló bajo la luna fría cuando don Anselmo avanzó. «Hoy no te lo vas a llevar», murmuró apretando el rosario. Juanito, paralizado en el sendero, apenas podía respirar. Sus ojos vidriosos estaban fijos en la criatura, esa mujer encorvada con rostro de caballo y sonrisa imposible. Entonces ocurrió. La ciguanaba abrió la boca y el grito más inhumano retumbó en el bosque. Los árboles se doblaron, las piedras vibraron, y una bandada de cuervos muertos se levantó del suelo como arrastrados por un viento maldito. Juanito cayó de rodillas, tapándose los oídos, la sangre brotando por su nariz. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Don Anselmo no se detuvo. Avanzó entre la niebla, machete en alto, rosario ardiendo en su mano como si brillara.
Cada paso que daba, la ciguanaba retrocedía con furia, sus ojos rojos iluminando la bruma como brasas en la oscuridad. El murmullo volvió, más fuerte, más claro. «Ven conmigo, Juanito, o morirás aquí». Pero otra voz, más profunda, surgió del anciano. «Atrás, demonio, aquí mando yo». La batalla apenas iba a comenzar, y el sendero maldito se llenó de un silencio aún más aterrador que los gritos. Parte 4. La muerte de Juanito. La niebla se partió en dos con el grito de la ciguanaba, y en ese instante, Juanito dejó de luchar. Sus manos, que tapaban sus oídos ensangrentados, cayeron al suelo con un golpe seco. Sus ojos vidriosos se abrieron hacia el vacío, como si su alma ya no estuviera ahí. Don Anselmo lo vio caer. Quiso correr hacia él, pero la ciguanaba fue más rápida. Con garras deformes y frías, tomó el cuerpo de Juanito y lo arrastró hacia la oscuridad del bosque, sus pezuñas resonando en las piedras del sendero. Un murmullo retumbó en la bruma. «Este ya es mío». Anselmo apretó el rosario. Sus manos temblaban. La fe y la rabia se mezclaban en su pecho. «No, maldita, devuélvelo», gritó, su voz quebrando el silencio mientras se lanzaba al sendero. Pero al llegar, el cuerpo de Juanito había desaparecido. Solo quedaron plumas negras, un charco de sangre y el eco lejano de risas distorsionadas que se perdían en el bosque. Ese sendero maldito había cobrado otra vida, y don Anselmo sabía que apenas estaba comenzando la verdadera cacería. Esta noche, vamos en busca de la cegua. Parte 5. El entierro de Juanito. La noche seguía muda. El viento ya no soplaba. Solo las huellas deformes en el lodo marcaban el rastro de donde la ciguanaba había arrastrado a Juanito. Don Anselmo siguió esas marcas con el machete en alto, rezando cada paso con el rosario en su mano. A pocos metros del río, la niebla se abrió, y ahí lo vio. Juanito yacía en la orilla, el cuerpo torcido, los ojos abiertos, como si la muerte misma lo hubiera sorprendido a medio grito. Había plumas negras pegadas a su cara y barro en su boca. Don Anselmo se arrodilló junto a él. No había salvación. Solo quedaba darle descanso en tierra bendita para que la maldición no lo arrastrara también en el más allá. Al amanecer, en el pequeño cementerio del pueblo, los hombres cavaron en silencio. Nadie decía una palabra. El aire era pesado, como si la ciguanaba aún mirara desde los árboles. Cuando el ataúd improvisado tocó el fondo de la fosa, un cuervo graznó, y todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Don Anselmo dejó el rosario sobre el pecho del difunto y murmuró con voz quebrada: «Descansa, hijo, yo voy a terminar con esto». Ese día, el pueblo entendió que el sendero maldito no dejaría de cobrar vidas hasta que alguien enfrentara a la criatura. Parte 6. La decisión de don Anselmo. El amanecer trajo silencio, pero no paz. El cuerpo de Juanito descansaba bajo tierra, y el pueblo, con los ojos hundidos en miedo, se encerró en sus casas. Nadie quería volver a hablar del sendero maldito. Pero don Anselmo sí, con el machete en mano y el rosario colgado en su cuello, juró que ese día marcaría el fin de la maldición, o el suyo. «Ya basta», susurró. «Hoy te voy a cazar, maldita». Se internó solo en el bosque, siguiendo las huellas de pezuñas que nadie más se atrevía a mirar. Los árboles parecían más retorcidos, la niebla más espesa, y un murmullo. Un susurro con voz de mujer lo llamó desde lo profundo. «Anselmo, ven». El aire se volvió helado. El canto de los pájaros murió. Solo se escuchaba el eco de pasos invisibles y el crujir de ramas rotas detrás de él. Cuando el sol se apagó tras las nubes grises, don Anselmo supo que la cacería había comenzado y que la ciguanaba lo esperaba en algún punto del sendero maldito. Parte 7. Los ojos en la niebla. La niebla se cerró detrás de don Anselmo.
como si el sendero lo hubiera devorado. El murmullo volvió a sonar, más claro esta vez. «Anselmo, aquí estoy». El anciano apretó el rosario en su mano izquierda y levantó el machete en la derecha. Su respiración se mezclaba con el vapor helado de la madrugada. Los árboles parecían acercarse, retorciéndose en formas humanas que lo observaban en silencio. De pronto, dos ojos rojos brillaron en la oscuridad. Estaban demasiado altos para ser de un animal, demasiado fijos para ser de un hombre. Un paso crujió frente a él, y luego otro, hasta que la figura salió de entre la niebla. La ciguanaba, alta, delgada, vestido blanco harapiento manchado de barro, y su rostro de caballo deformado, con dientes amarillos chorreando saliva espesa. Sus manos largas y huesudas rozaban el suelo mientras avanzaba. Emitía un galope seco que no venía de sus pies, sino de su pecho. «Hoy no te voy a temer», gruñó don Anselmo, con la voz rota por el coraje. La criatura abrió la boca y un grito gutural rompió el silencio del bosque, tan fuerte que los cuervos cayeron muertos de los árboles. La cacería había comenzado. Parte 8. El combate en el sendero maldito. El grito de la ciguanaba desgarró la niebla, y el silencio del bosque se rompió en 1000 pedazos. Los cuervos caían muertos desde las ramas, sus alas golpeando el barro húmedo. El aire olía a hierro, a sangre vieja y a miedo. Don Anselmo, firme, apretó el rosario con una mano y levantó el machete con la otra. «Hoy no te lo vas a llevar», gruñó con la voz rota. La criatura avanzó. Su rostro de caballo deformado se estiraba en una mueca imposible, babeando espuma espesa y negra. Sus ojos rojos brillaban como brasas, mientras su vestido blanco arrastraba el barro del sendero. De cada paso suyo, huellas de pezuñas ardientes quedaban grabadas en la tierra húmeda. El bosque crujía y se retorcía a su alrededor, troncos que se movían como serpientes, viento helado que apagaba los murmullos de los pájaros y un eco lejano de risas infantiles mezclándose con llantos. De repente, la ciguanaba se lanzó sobre él. Anselmo rodó al suelo, su machete cortó el aire y apenas rozó el vestido de la bestia. La criatura chilló, un sonido agudo que quebró ramas y reventó los oídos del anciano. Se levantó con dificultad, barro en las rodillas y sangre en los labios. La miró a los ojos y vio algo peor que la muerte. Rostros humanos atrapados en su piel, bocas diminutas pidiendo auxilio desde su cuello, ojos de niños llorando en su vestido blanco. «Devuélveme a los que te has llevado», rugió Anselmo, alzando el machete con las dos manos. La criatura abrió los brazos y decenas de sombras negras salieron de su cuerpo, rodeando a Anselmo, susurrando en idiomas olvidados. El anciano cerró los ojos, besó el rosario y se lanzó hacia adelante con un grito de guerra. El sendero maldito se iluminó con el filo del machete y el chillido del monstruo retumbó hasta el pueblo. Esa noche, nadie durmió en la aldea, porque todos escucharon los gritos y supieron que alguien estaba peleando contra el mismísimo infierno. Don Anselmo y el sendero maldito, parte final. La ciguanaba se desvanecía en humo negro que subía hacia las copas torcidas de los árboles, mientras la niebla del amanecer cubría todo el sendero. Don Anselmo permanecía de rodillas con las manos temblorosas, el machete clavado en el barro y el rosario aún ardiendo con un último brillo dorado. Su respiración era pesada y sus ojos miraban el vacío, donde momentos antes había estado el rostro de caballo deformado. Ahora solo quedaba el silencio, un silencio que dolía en los oídos. Con esfuerzo, el anciano se puso de pie cubierto de lodo y sangre negra,
y comenzó a caminar hacia la luz gris del amanecer que se abría entre las ramas. Cada paso era una lucha, pero siguió avanzando hasta el borde del bosque, y entonces lo vio el pueblo en la distancia, callado, inmóvil, como si el miedo lo hubiera dejado sin vida. Las casas de madera con techos de lámina estaban cerradas, las ventanas selladas con ramas benditas y las puertas con cruces improvisadas. Nadie salió a recibirlo, nadie gritó, nadie lloró. El silencio del pueblo era tan pesado como el del sendero. Don Anselmo caminó despacio hasta la cruz improvisada, donde yacía Juanito, se quitó el sombrero con manos temblorosas, hundió el machete en el barro y colocó el rosario sobre la madera. Sus labios murmuraron un rezo quebrado. Sus ojos cansados miraron al cielo y en silencio se dio media vuelta, caminando de regreso hacia la niebla sin mirar atrás. Dicen que desde ese día nadie volvió a cruzar el sendero maldito, porque en las madrugadas, cuando la niebla cubre el pueblo, aún se escuchan los cascos de un caballo y el repique de un rosario entre los árboles, y la sombra de un viejo con sombrero sigue caminando en busca de que el mal nunca vuelva a tocar a los suyos.